básica del complemento y de las diferentes vías, ¿no? Eh, Habíamos estado hablando de inmunidad innata, adaptativa, del sistema, de las células de cada uno de estos sistemas, y de, eh, habíamos hablado de los elementos solubles que estaban dentro del sistema, em, del sistema, del, ¿qué se llama? Del sistema innato y sistema adaptativo. Dentro del sistema innato habíamos hablado del complemento y de las vías. La vía clásica, que era se llamaba clásica porque había sido la primera en ser descrita, la vía alternativa y la vía de las lectinas. Eran las tres vías importantes, o las tres escritas. En realidad, había muchas más que se activaban, pero eran las tres, digamos, que se tomaban en cuenta. La vía clásica, nunca se olviden, que era la primera en ser descrita, debía haber dos inmunoglobulinas IgG, aquí fíjense, en, en pegarse a la superficie celular para que acá se, se pueda activar el C1Q, el complemento C1Q. Y al activarse el complemento 1, el C1Q, activaba al 4, activaba el 4 el 2, luego venía el 3 y así sucesivamente. El complemento 5 era el que se llama el que mm, en la vía común, y todos terminaban en el complejo de ataque a la membrana, que era el complemento 9, ¿verdad? Y no se, fíjense esto que es re importante, porque este es un anticuerpo anti-DNA, o por ejemplo, este es un anticuerpo este es un anticuerpo creado por ejemplo, los inmunocomplejos en la glomerulonefritis postestreptocócica que se depositan en el glomérulo, donde va a activarse la vía del complemento. Por lo tanto, en glomerulonefritis, todas las glomerulonefritis o vasculitis por inmunocomplejos, siempre va a haber disminución del complemento. ¿Por qué? Porque acá el complemento es eh, el C1Q, el que interviene para activar la vía del complemento. Entonces, pregunta de examen. En la vía del complemento hay disminución. En la vía clásica del complemento, en el lupus eritematoso sistémico hay activación de la vía clásica del complemento a través de la activación de la inmunoglobulina y del C1Q. ¿Ya? Entonces, por eso hay disminución o consumo de complemento en el lupus eritematoso sistémico cuando el lupus está activo. La vía de las lectinas, habíamos hablado que era una vía donde eh, los microorganismos en su superficie, esta es la superficie del microorganismo, activaban al complemento en forma espontánea al tener, por ejemplo, algunos azúcares como manosa. Entonces, nuestras células no tienen esos polisacáridos, y al entrar nuestro complemento en contacto con esos polisacáridos, el complemento, el C4, se activaba espontánea. Posteriormente llegaba a activar eh, el C3, y posteriormente ya a partir de C5 nuevamente seguía toda la vía de activación idéntica. Y en la vía alternativa, ¿qué pasaba? Era C3, que se llenaba de agua en forma espontánea al estar en contacto con membrana de microorganismos que tenían mucha agua en su superficie, cosa que nuestras membranas no tienen. Entonces se hidrofilaba y
como no era destruido este complemento por temperatura, por ciertos inhibidores que tienen en forma natural nuestras células, entonces eh, se activaba el complemento a partir de 3. Posteriormente venía C. Cuenta, no es una escala de C1, C2, C3, C4 la activación, sino de C1, la vía clásica pasaba de C1Q a C4, a C2 y recién venía C3. ¿Entendido? Eso en cuanto a la vía del complemento, que es importante. ¿Dónde se producía complemento? Principalmente en el hígado y también en algunas células inmunitarias como el macrófago. Es, y estábamos justo hablando de lo que era la respuesta humoral adaptativa y la proteína importantísima de la vía humoral adaptativa era la inmunoglobulina. Habíamos dicho que las inmunoglobulinas se producían en las células plasmáticas, que eran los linfocitos B maduros. Hola, Silvia. Por si acaso, esto es un resumen del resumen. Cada diapositiva es un tema en inmunología. Les estoy haciendo un repaso para que puedan eh, entender los temas de reumatología, ¿no? Entonces, les decía que hay 5 tipos de inmunoglobulina, pero todas eran inicialmente monómeros. Este es un monómero, ¿ya? Que tiene una cadena liviana, o perdón, una cadena viene hasta acá, y una cadena liviana que viene solo hasta acá. Y a partir de esto, ya hay una región variable que era diseñada contra el microorganismo y una fracción constante. Y esa fracción constante era idéntica a cualquier, eh, era idéntica por favor, apaguen su Estoy parlante. pensando, cátedra del doctor Gareca. Por favor, apaguen su parlante. Entonces, la fracción constante era idéntica en en todos los individuos de una especie. Entonces, todos nosotros tenemos idéntica esta fracción constante. Lo que variaba era la fracción estable. Y esta última partecita es la que varía y es la diseñada contra los microorganismos. Esta es la que interactúa contra los microorganismos y esta fracción constante va a interactuar o con las células y con el complemento. Acá en este caso es C1Q, ¿ya? Y esto, por ejemplo, va a interactuar con el receptor FC, receptor de la fracción constante. Si esta es una IgG, este va a ser polimorfo nuclear, un polimorfo nuclear. Si este es una IgE, este va a ser un receptor FC epsilon del eosinófilo. Se dan cuenta, esta región es una región que va variando de acuerdo a la inmunoglobulina y va a tener un receptor exactamente idéntico. Va a ser uno de alta afinidad, epsilon, en el eosinófilo. Stephanie, ¿entendido? Prende tu cámara. Entonces, por ingeniería genética, esta región variable es la que se ha ido modificando, ya no diseñada contra microorganismos, como vamos a ver acá. Y ahora vamos a entrar a lo que son los antígenos de reconocimiento. ¿Qué es un antígeno? Es un generador, generador de cuerpos. Es el concepto antiguo de antígeno, pero actualmente, ¿a qué se llama antígeno? A toda estructura capaz de generar una respuesta inmunitaria en nuestro organismo. Y hay antígenos que, como una pared, están de un solo tipo de ladrillo. Antígenos, como una pared, están compuestas de un ladrillo gambote, que es el sólido,
y un ladrillo hueco. Ladrillo sólido, ladrillo hueco. O una pared que en vez de estar compuesta por ladrillo puro, está por ladrillo y piedra. Y esos ladrillos, la unidad de reconocimiento se llama epítopo. Y es ¿qué es el epítopo? Es una secuencia molecular. Por ejemplo, en reumatología se habla del epítopo compartido. Epítopo compartido. Antes hablábamos del antígeno leucocitario humano, el HLA DB1 es el que nos da mayor susceptibilidad para tener artritis reumatoide. Pero ahora se sabe que es una secuencia molecular la que se va repitiendo y la que es idéntica a ciertos microorganismos. Se llama epítopo compartido, que es la que comparten los pacientes con artritis reumatoide. Y así sucesivamente en muchas enfermedades es el epítopo, es esa secuencia molecular. ¿Entendido? Y lo que hablábamos, ahora en lo que se hace en terapia biológica, lo que se hace es utilizar anticuerpos. Inicialmente se utilizaban anticuerpos. He hablado de que era uh, un, una proliferación clonal. He hablado en la anterior clase de que era una proliferación monoclonal. Y estamos hablando acá de eh, de la terapia de anticuerpos monoclonales. Y actualmente en oncología y en reumatología estamos hablando de anticuerpos monoclonales. ¿Qué significa eso? Que esta fracción, fíjense, es creada por inmunoglobulina por una línea celular. Por eso se llama monoclonal, porque es solo un tipo de célula, una célula que ha sido multiplicada por ingeniería genética, la que va a producir estos anticuerpos. O sea, es un linfocito B y, o una célula que va a producir anticuerpo. Esta es la fracción variable, esta es la fracción constante que es humana y esta fracción variable es murina, o sea, de ratón. Por ejemplo, el rituximab es, ha sido diseñada contra, ¿qué cosa? Contra el CD20. Entonces, por ingeniería genética, esta fracción ha sido diseñada y se llama rituximab. Ya vamos a ver por qué se llama rituximab. ¿Entendido? Hay otros que son humanizados, por ejemplo. Por eso se va a llamar UMAP. ¿Por qué se llama rituximab? Porque es monoclonal antibodies. MAB, monoclonal antibodies. Fíjense, Iximab, Ixi, porque tiene un porcentaje alto de ratón en la fracción variable. Y esta parte, fíjense muchachos, sigue siendo la fracción constante. Entonces es un UMAP monoclonal antibody, o sea, es un anticuerpo porque conserva toda la forma del anticuerpo y UMAP porque es humanizado. La fracción está variable, tiene un porcentaje menos del 3% de estructura de ratón. ¿Entendido? Estos son anticuerpos monoclonales. ¿Por qué son anticuerpos monoclonales? Porque son creados de una línea celular. Monoclonales, por eso se llaman, y además mantienen la estructura del anticuerpo. ¿Entendido? Y hay otras moléculas, hay otras estructuras proteicas que todavía mantienen parte de la región constante y son los receptores. Fíjense, por eso se llama etanercept, abatacept. Entonces, es la región constante de inmunoglobulina G subtipo 1 con la región, esta en vez de la región variable,
por ingeniería genética, han colocado un receptor. Acá tiene que venir quién. Por ejemplo, el receptor de TNF, el etanercept. Entonces, cuando estemos con una enfermedad, viene el TNF y se va a unir acá a este receptor y ya no va a producir una acción. Pero hay nuevas moléculas que ya no necesitan. Miren, estas tenían el problema de que como tenían una fracción de ratón relativamente rápido, iban a ser, iban a producir reacción alérgica, iban a sensibilizarse los pacientes. Y estos también, llegado el momento, llegan a sensibilizarse y a perder poco a poco el efecto. Y ahora, cuanto más pequeña la molécula, a veces son más efectivas. Y aquí tienen una molécula que ya no es toda la estructura de la inmunoglobulina, es parte de la región constante con parte de la región variable. Entonces estamos aquí hablando de proteínas de fusión. Pero acá, por ejemplo, es una proteína de fusión humanizada. ¿Entendido? Aquí está la nomenclatura. UMAP cuando es anticuerpo monoclonal. CEP cuando es un receptor el que tenemos. Estamos hablando de terapia biológica. IXIMAP o SUMAP, cuando IXIMAP es cuando es de origen, tiene un porcentaje alto de ratón. ¿Ya? UMAP es cuando es humanizado, ¿verdad? Por ejemplo, rituximab es cuando el tú es porque viene, es contra el tumor. Esto viene del tumor, es contra un tumor. El rituximab, por ejemplo, era contra el CD20, que era, así, inicialmente fue diseñado contra células tumorales linfocitarias. Por ejemplo, el tocilizumab tiene el I, aquí en vez de ser, eh, acá viene una LI y acá es U. Entonces es humanizado, LI es contra el sistema inmune, es contra la inmunoglobulina, contra la interleuquina 6. Y esta, la primera letra, es el nombre elegido por el fabricante. Entonces todo está estructurado, no es tan difícil el darse cuenta de qué estamos hablando. Entonces cuando el medicamento termine en MAP, ya sabemos que es un anticuerpo monoclonal. Cuando es CEF es un receptor y sí es quimérico. Tú sabemos que es contra un tumor. Y lo que pasa es que cada vez se van produciendo más y más biológicos. Inicialmente era fácil darse cuenta, ahora hay, por ejemplo, cientos de biológicos dirigidos, por ejemplo, contra hongos, contra virus, hay en el sistema nervioso central, por ejemplo, en esclerosis múltiple, en un montón de enfermedades autoinmunes eh, o enfermedades neurodegenerativas. En el Alzheimer se están usando biológicos. Ahora, esta es la terapia que se está haciendo, por ejemplo, en, en dislipidemia para el colesterol, lo que se está usando es terapia biológica, por si acaso. ¿Ya? Entonces, eso en general cuando hablamos de inmunoglobulinas. Ahora, la terapia biológica, fíjense muchachos, ¿dónde actúa? Todos estos abatacept, etanercept, estas proteínas de acción, de fusión, actúan en la superficie celular, no son intracitoplasmáticas, porque los receptores están en la superficie celular. El tocilizumab, por ejemplo, viene acá y se va a unir a su receptor y evita que interleuquina 6 actúe con su receptor.
etanercept se une a TNF y evita que se una a su receptor. Y así, por ejemplo, en la gota evita que interleuquina 1 se una a su receptor y este receptor no pasa la señal al núcleo y por lo tanto evitamos lo que es la inflamación. Hay otro tipo de medicamentos nuevos relativamente, sería 15 años que han salido, por eso son nuevos para nosotros en especial, que son los DIMARS sintéticos dirigidos. Son, son medicamentos que no solo se usan en reumatología, eh, se usan también en oncología, son sintéticos dirigidos que inhiben segundo mensajero. Por ejemplo, metotrexato inhibe la vía metabólica de ácido fólico y todas las células de nuestro organismo van a ser bloqueadas. Mientras acá solo se inhibe las células que tienen JAK, que es Janus. Entonces la citoquina viene, se une acá, no hay un anticuerpo monoclonal, no hay un biológico que lo haya inhibido, o no hay un biológico que haya inhibido esta, a, este, a esta citoquina, interleuquina 6, TNF, TNF o interleuquina 6 interactúa con su receptor, el receptor es estimulado y ese estímulo pasa a el segundo mensajero. En este caso puede ser JAK, JAK1, JAK2. JAK se activa, se fosforila y al fosforilizarse activa STAT. Y al fosforilarse STAT, ya pasa, se unen dos STAT y así pasa. Esto ya es el núcleo, y y al estar fosforilado y activado, se une a los genes y produce inhibición del proceso inflamatorio. Lo mismo pasa en oncología, ya que tienen docentes brillantes de oncología. Hay algunos que son muy buenos, deberían entrar por concurso de méritos. Miren, acá, por ejemplo, entra, ya no es JAK, es tirosina quinasa. Tirosina quinasa en caso de tumores. Entra, por ejemplo, el tumor activa el receptor, por ejemplo, y activa tirosina quinasa, y al inhibir tirosina quinasa inhibimos la proliferación del tumor. Entonces, esa es la vía de activación o de inhibición de los tumores mediante la inhibición de tirosina quinasa, muy parecido a lo que se hace al inhibir JAK. Y, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en forma natural? Esto puede ser, por ejemplo, eritropoyetina. Eritropoyetina, nosotros en la policitemia vera producimos eritropoyetina y las personas que tienen policitemia vera tienen una anormalidad en JAK. Producimos eritropoyetina por algún motivo, y si tenemos, como en la policitemia vera, una normalidad en JAK, mandamos la señal de activación, activamos STAT, y STAT activado va a pasar la orden de producir glóbulos rojos, y ahí se produce la policitemia vera. Pero si inhibimos JAK, ya ahí está el tratamiento, por ejemplo, de la policitemia vera. ¿Entendido, muchachos? Esta es la nueva terapia en muchas enfermedades actuales. Ya no es inhibir, por ejemplo, con metotrexato o un antimetabolito que actúa sobre todas las células. Esta es la terapia biológica, les decía, que actúa sobre la superficie celular, y esta es, si se dan cuenta, intracelular. Hay medicamentos que inhiben JAK, ahora hay medicamentos que inhiben en forma muy selectiva, ya no JAK, sino STAT, ¿ya? Y hay otros que inhiben la filiación de JAK a STAT.
Entonces son más selectivas todavía, son proteínas nuevas que recién están en investigación. ¿Ya? Entonces, volvemos acá para que se ubiquen. Habíamos estado hablando de las inmunoglobulinas y volvemos a hablar de que hay 5 inmunoglobulinas. La IgG es la que se utiliza en terapia biológica. Es un monómero con una fracción variable y una fracción constante. La IgG es la más abundante del organismo, es la que queda como y es la más pequeña, es la que pasa la barrera hematoplacentaria. Hay 5 subtipos de IgG. Al pasar la barrera hematoplacentaria, por ejemplo, los anticuerpos anti-RO son IgG. Y ¿qué se llama? Nosotros producimos IgG contra el sistema RH. Por eso se produce la eritroblastosis fetal por una IgG. La IgM es una inmunoglobulina de respuesta rápida. Ya está en las primeras respuestas. Eso de que se presenta dentro de los primeros 15 días de infección es falso. Eso depende de cada persona. Personas que pueden responder en los 15 primeros días, primera semana. Hoy, en los 3 primeros meses, recién están formando IgM. Y es un pentámero, o sea, es como una, es como una imagen como esa de los ninjas con 5 puntas. Acá viene una IgG o como una IgG con cinco, eh, con 5 formas igualitas. O sea, tiene 5 brazos, forma de Y. Por eso tiene alto peso molecular, no pasa la barrera hematoplacentaria y su respuesta al tener cinco brazos es mucho más intensa, es muy potente y está, por ejemplo, dirigida contra el sistema AB de las transfusiones. Por eso la reacción AB es muy intensa, pero no pasa la barrera hematoplacentaria. Eso en cuanto a la IgM, se produce y solo está en forma temporal, no se queda como globulina de recuerdo. La IgA está en los fluidos, como la leche, el árbol bronquial, y es un dímero. Las células plasmáticas forman como monómero, salen a la secreción y se acopla, es como un espejo, y en las secreciones ya están como dímeros. Por ejemplo, en la vasculitis de Schelling-Henoch, ¿por qué hay tanto compromiso intestinal? Porque es una IgA, ¿entendido? Entonces ya sabemos que la IgA está en las secreciones, eso ya lo saben. Otra cosa, que como respuesta natural está dirigida contra microorganismos helmínticos, contra parásitos, contra gusanos, contra helmínticos, sean planos, sean redondos, no contra cualquier parásito que se llaman protozoarios, es contra parásitos helmínticos. Entonces, como son parásitos grandes, viene la IgE, se acopla y acá se produce citotoxicidad mediada por células. Viene E y a través de su fracción FC se va a unir una, un eosinófilo a través de la unión por su receptor FC épsilon. ¿Entendido? IgD es una inmunoglobulina que no se secreta y que está en la superficie de la célula plasmática, no está en ningún otro más, no se secreta, no está en la secreción y su función es reguladora. ¿Alguna pregunta más, muchachos, sobre esto? Mañana vamos a hablar de lo que son los antígenos de superficie. ¿Por qué se llaman C8, CD4? ¿Para qué sirven los sedes? ¿Para qué sirven las proteínas o los antígenos de superficie de las células inmunitarias?
eh, ¿para qué sirve el sistema del HLA? ¿Para qué sirven qué estructuras son las que reconocen realmente nuestro organismo? ¿Cómo se hace el reconocimiento? Son los superantígenos. ¿Y quiénes regulan el sistema? Mañana acabamos inmunología, ¿ya? Y después entramos a lo que es inmunopatología y ahí ya, ¿qué se llama? Ah, al terminar inmunología, ya entramos a lo que es reumatología, que tiene mucho que ver esto que estamos hablando, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Bueno, muchachos, son las 7:30, 7:30 mañana, entonces creamos el link. Stephanie Macías, tú te encargas, por favor, de abrir un poquito antes el chat. ¿Ya? Listo, muchas gracias. Hasta mañana.